Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a través de RTQ Televisión en este que es el programa número 1 de la televisión cultural en Querétaro. Hablemos de sexo y cosas peores. Soy Lalo Frías y como siempre es un gusto estar aquí con ustedes hablando de los temas que nos interesan. En la emisión anterior no terminamos de platicar, así que por esa razón volví a invitar a Vicente Maldonado Saavedra, quien es un amigo mío, para que podamos seguir platicando sobre los temas que a todos nos interesan. En este caso estamos hablando de la música de rock and roll y de cómo esta permeó en la periferia de las grandes ciudades, en particular de la Ciudad de México, de la ciudad de Guadalajara y en el norte, en la ciudad de Tijuana, por ejemplo, y se convirtió en una bandera de los chavos, que después se les dio la denominación de Chavos Banda en los estudios que se hicieron, en los estudios sociales que se hicieron en esa época de los años 80, parte de los 90. Vicente, gracias otra vez por estar aquí con nosotros en RTQ Televisión. Muchas gracias, Lalo, por la invitación a RTQ y gracias nuevamente a todo el público que nos sigue en este gran programa. Muchas gracias. Gracias. Pues nos quedamos platicando sobre los temas, sobre el tema de la música, de cómo esta surge, cómo llega a nuestro país y con un evento que iba a ser el parteaguas, que en realidad lo fue, es el parteaguas de la cultura pop en nuestro país en 1972, pues termina orillando a esta expresión artística musical que es el rock and roll a casi a desaparecer, a casi extinguirse. Hablábamos de grupos como el Peace and Love, como la Tinta Blanca, como el Ritual, etcétera, etcétera, como la Revolución de Emiliano Zapata. En el programa anterior te quería hacer un comentario. ¿Recuerdas tú, hablaste tú, Vicente, de Peace and Love? Peace and Love, desde mi personal punto de vista, fueron los responsables de que esto terminara de esa manera, ¿sí? Y yo los hago responsables desde aquí a Ochoa de ese asunto. Pero bueno, otros dicen que no, que a partir de eso el rock and roll se afianzó y que se hizo grande y que, ¿quién sabe? Pero para mí que eso fue lo que le dio en la torre al rock and roll y voy por esa razón, padecemos lo que padecemos en algunas corrientes musicales que ya ni quiero mencionar porque a mí no me gustan. Pero bueno, el tema es que Peace and Love se quedó en México tratando de sobrevivir. No pudieron hacerlo y cambiaron de piel, cambiaron de nombre. Se convirtieron en una banda que se llamaba Náhuatl. Uh-huh. Y muy amigos de Enrique Guzmán le hicieron un programa de televisión con él y grabaron por lo menos un disco con Enrique Guzmán a la voz y el grupo Náhuatl atrás, regrabando temas de la época dorada del rock and roll en México. Popotitos, el rock de la cárcel, Pensaba en ti, etcétera, etcétera, pero con versiones un poquito más pesadas, más ricas. Así es. No les fue bien a los Náhuatl, así que decidieron emprender el viaje, la huida de nuestro país y se fueron a los Estados Unidos, en particular a Los Ángeles, California. Pero sí sabes quiénes son y a quién llevaban ya como corista, vocalista del grupo. Llevaban? A Kenny Avilés. Y regresan en los años 80 con un disco bajo el brazo, grabado en los Estados Unidos, que se llama Juntos por el Rock, todo en inglés, con Kenny and the Electrics, y les dicen aquí en las compañías, oye, sí, nada más que aquí hablamos español, carnal. O sea, después de que Kenny te fuiste, los Eléctricos. Ajá, esto cambió y tuvieron que volver a grabar el disco aquí en español, con Juntos por el Rock, y ¿sí? Y ellos volvieron a traer rock and roll a México. Me parece una excelente idea lo que hizo Ochoa con la Kenny y bueno, pues ese disco de Juntos por el Rock es una joya. No sé si tú la conozcas. Sí. ¿Sí la conoces? Sí, la voy a escuchar. Y bueno, ya después hicieron otro disco que es el tema con la versión que todo el mundo conocemos, que es la... ¿Me quieres cotorrear? Esas. Y hay un disco más en donde Alejandra Guzmán hace los coros y Alex Sintek es el tecladista. Aquí hay una historia de músicos y de rock and roll muy toda enlazada, ¿no? Sí, tuvimos a Saúl Hernández siendo guitarrista de Laureano Brizuela. No era Saúl. ¿Quién era? No, era Alejandro Markovic. Ok. Laureano Brizuela descubre a los Caifanes y él es el que los produce en su primer disco. Y Alejandro era el guitarrista de Laureano. Y dice en la leyenda, por ahí hay un diálogo entre Saúl y Markovic, que un día se encuentran en un escenario y que le dice, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas con Laureano? Pues bien, ahí estamos tocando. Dice, ¿y a ustedes cómo les va? Pues ahí bien, como que me siento un poco, dice Saúl, me siento un poco limitado cantando y haciendo cosas con la guitarra. Como que me gustaría un guitarrista dándole el pie para que el otro le dijera, oye, aquí estoy disponible. Y fue así como se reúnen. Markovic deja a Laureano y se arma el Caifanes que todos conocemos, del Diablito para acá. Sí. Sí.
Pero bueno, ¿en qué nos quedamos con el tema anterior? Bueno, nos quedamos en las periferias, sí, y cómo el Three Souls in My Mind en su momento se volvió ese vocero de la protesta, pero también de los deseos, que dejamos de ser esos niñas y niños de César Costa y Angélica María, sí, confundo a Verónica con Angélica, no sé por qué. Nada que ver. Y pasamos a ser esos jóvenes que queremos ser adultos, o ya no niños, pero por lo menos adolescentes. Que los problemas desde la familia, como decíamos, en las periferias, económicos, sociales, cuestiones sexuales, cuestiones de relaciones de pareja, se describían, ¿no? Y mencionábamos película documental de Paul Leduc, ¿Cómo ves? Sí. Y hay mucho más, ¿no? No. Hay mucho más. Por ejemplo, está la de Lolo, la década podrida, que habla sobre el punk, desde la periferia. Hay otro que se llama Cuando llega a Nueva York, que es un poco más reciente, que es toda la banda que se fue de la periferia a Estados Unidos, retoma allá esa vida. Pero hay una emblemática de ese momento que es la banda de los Panchitos. Así es. Que ya habla de cómo estos jóvenes se relacionan, se construyen, cómo construyen su identidad, porque finalmente es construir identidad, y cómo enfrentan las precariedades y la violencia. Porque en realidad las periferias era la violencia pura, en todos los sentidos, desde que te levantas y no hay luz, no hay agua, no hay servicios, levántate, ve a trabajar, la fábrica, las condiciones precarias, falta de espacios educativos y culturales. Y en esta película de la banda de los Panchitos, que se ubica ya muy al sur de la ciudad. Lo que conocemos como Santa Fe, Santa Fe, exactamente. Todos escuchamos hablar de Santa Fe y pensamos en los grandes edificios. Y los centros comerciales, ¿no? Pero aún se percibe, hay un puente, hay una calle que divide ese Santa Fe con el otro Santa Fe, ¿no? Que es la parte de las colonias, digamos, populares o de los cinturones de miseria. Y en esta banda de los Panchitos se habla cómo forman sus clanes finalmente. Sí. Bajan a una colonia que se llama Tacubaya. Y ahí van y se enfrentan con otras bandas. Roban comercios, asaltan a camiones. Se meten a la brava al cine. Sí, o sea, finalmente es una cuestión de no hay ley. Así es. Porque desde la misma casa no había ley. Desde ese momento, si bien, ojo, y lo he dicho, la familia no es solo que esté junta el papá, la mamá y los hijos. Porque puede haber personas que viven bajo el mismo techo, que tienen esa relación, pero no son una familia. ¿Qué era lo que sucede en esos entornos, no? Sí, de repente era pues habitaciones, vecindades, un cuarto y 5, 6, 7, 8 personas allí. Y volvemos a la otra cuestión, el hacinamiento y la promiscuidad en esas cuestiones, ¿no? Vamos rápidamente a un corte en Hablemos de Sexo y Cosas Peores y regresamos con más en un momento. Y bueno, pues hablamos con Vicente Maldonado, el Big, sobre este asunto que tiene que ver con el rock and roll, la periferia y en particular esa película denominada La Banda de los Panchitos, pero que tiene un origen real. La banda existió en su momento y estaba liderada por el Mandy, ¿sí?, y el Hacha, dos tipos que eran los de cuidado de esa zona. El Hacha tiene actualmente 58 años de edad, es más o menos contemporáneo nuestro. Y el Mandy acaba de salir del bote y empezó su historia. Dice él, el Mandy dice que cuando empezaron a reunirse como grupo de jóvenes que tenían 16 años, 14, 16 años, no querían hacer una pandilla, querían hacer una banda de punk. Sí. Una banda musical, pero no tenían, ojo, lo importante, no tenían ni los recursos para comprar instrumentos, ni los recursos para estudiar música, ni los recursos para nada, y entonces terminaron delinquiendo. Sí, así es. Fíjate, uno de ellos de una generación después, Humberto Morgan, se convirtió en delegado de la delegación Álvaro Obregón. Y era de la banda. Era de la banda de los Panchitos. Todavía ya los que quedan vivos, cada año se reúnen, sí. Su aniversario, pero otra, pues más bien una cuestión simbólica, sí, que no quieren dejar. ¿Y qué grupo no faltó ahí? Igualmente el Three Souls in My Mind. Por supuesto, sí, claro. Ahí se ve que organiza el gobierno de la ciudad, la delegación, el evento, y ya aparece nuevamente el Three Souls. Que termina en violencia.
Sí, la sí, esa recuerdo tocada. que sacan unos frascos como estos, como de spray de cabello, los empiezan a prender y se hace todo un relajo, ¿no? Luego hay otras bandas que sí me gustaría retomar. Y hay una que también me gusta mucho, que es la banda Bostik. Ellos son de Tlalnepantla, del Estado de México. Igualmente hablan de cuestiones sociales, culturales, igualmente del amor, pero también tienen un tema que es emblemático, que es como yo los conocí en un programa que se llama Pídala Cantando, en la Ciudad de México, que conducía Fernanda Tapia. Yo tenía, no sé, 12 años, 11 años, que se llama Viajero, que habla ya sobre esta temática de la migración a los Estados Unidos. En busca de mejores condiciones. En mejores condiciones. Ya no es solo aquí estoy mal, sino ya hay personas de mi familia, de mis cercanos, que se van a otro lado, o ya como hijos, sí, ya eché relajo, pues ya rock and roll, ya todo, pero tengo que sacar a mi familia. Sí. Entonces en ese momento ya son los hijos o los nietos de esas generaciones que emigran. Entonces su primer éxito, digamos, se llama Viajero. Viajero, así es. Y habla... De hecho se llama su primer disco, ¿no? Una portada blanca. Sí, Viajero. Y retoman mucho el tema, ¿sabes qué? De la madre. En el tema de Viajero, la madre que se queda. En otro, la madre que sufre por los hijos. Por los hijos. Que están en la reclusión, en la cárcel, tal. Hablan también mucho de los temas de las personas presas. Tienen un disco que grabaron en Barrientos. En el Barrientos, un disco doble, así es. Así es. Y se meten mucho con esa banda. Otras un poco ya más de cuestiones religiosas. Ellos sí ya retoman la cuestión de Jesucristo, ¿no? Y dicen, pues el maestro, esto. Porque fue cambiando. Por ejemplo, también tenemos el Aragán. Que una secuencia aparte del Aragán, porque este hombre quiso, desde sus inicios, Luis Álvarez, quiso ser un artista pop. Y el sistema, la televisión de la época lo rechazó. Y es así como nace el Aragán. Dice, no me quisieron, ahora contra el sistema, ¿no? Sí, y participa en un Valores Juveniles. Sí, y luego en un concurso de música, de rock, igual en Tlalnepantla, y se va a presentar como Luis Álvarez. Luis Álvarez. Pero la canción se llama El Aragán. Así y es. quien lo presenta, les presentamos al Aragán. Y así es bautizado. Y así se quedó. Por eso su primer disco es Valedores Juveniles. Cuando fue rechazado por Televisa, precisamente por Valores Juveniles. Valores Juveniles, por no representar a ese estereotipo, estereotipo, exacto, del hombre blanco, digamos, ¿no? Sí, entonces se vuelve un poco antisistema o completamente antisistema, pero es muy bueno. Es muy bueno relatando historias urbanas. El tema del delincuente juvenil. Él no lo mató. No lo mató. Que es testimonio de uno de sus amigos. Eso no sabía. Sí, él en un programa narra que era un buen chavo, pero ya en el calor de los amigos. No, pues vente, vamos a robar. Vamos a robar, como un poco decíamos a la banda de los Panchitos, pues lo truenan. Ahí, o sea, como dicen, lo matan. Y el mismo Luis Álvarez dice, pero eso viene de... No es que él no tuviera responsabilidad, claro que la tenía, pero viene desde la descomposición familiar, social. Y ahí está. Y aborda también el tema de la promiscuidad, vuelvo al tema sexual y de la sexualización de las niñas, con el tema de muñequita sintética, ¿no? Sí, ahí es una expresión muy parecida a la que tiene, y hay un lazo con María del Irán Roll. De una mujer, una joven. Una niña. A lo mejor no lo menciona, pero no en su imaginación. Sí, porque Irán Roll sí dice, aún no tienes años ni para votar. Es decir, es menor de edad. Es menor de edad. Y ya anda en un ambiente de perdición, como él lo llama, ¿no? Sí. Y no es una cuestión de juzgarla, sino simplemente fruto, volvemos a lo mismo de la descomposición social. O sea, ¿cómo es posible que una menor de edad, en una hablamos de un chico, también menor de edad. Exacto, menor de edad, y lo matan. Y el otro, par de chicas, María y la muñequita sintética, menores de edad, que son llevadas y se pueden víctimas de todo el entorno. De todo el entorno. Y hay muchos otros retratos hay así. Sangre a Vándaro tiene una que se llama Déjalo, que habla en este caso de un niño, también un jovencito que anda perdido en las drogas y su novia dice, ayúdenme, quiero echarle la mano a este vato, es buena onda, pero pues no quiere salir de allá. Y le dicen, déjalo, si es su vida, déjalo, así es, porque si no al rato tú te vas a contagiar y no va a ser él, van a ser dos los que van a andar perdidos en este rollo. Hay una canción de Aragán que se llama ¿Qué va a ser de él Dios?
Y habla, ¿no? Dice, hay un perro tirado en la calle, hay una persona tirada en la calle, y nadie lo ve. Y nadie dice nada. Y hay un niño tirado en la calle. Tirado en el vicio, en avanzado estado de ebriedad, y nadie dice nada. No, y nadie dice nada. Entonces, esta cuestión de indiferencia ante el sufrimiento humano, ¿no? Sí. Y ahí también se refleja, se me hace Luis Álvarez como una persona que nos invita a reflexionar muy, muy fuerte. Sí. En todas sus temáticas. Crudo. Y yo creo que también Luis ha sido uno de los que se ha sabido ir adaptando a las nuevas condiciones. Tuve la oportunidad de alguna ocasión de platicar con su manager, que es su esposa, y mencionaba que el hecho de decir que el rock urbano le cerraba mucho las puertas. Obviamente con todo ese antecedente. Sí. ¿No? Entonces, claro. Bueno, sí, somos rock, ¿no? Y metemos ska. Y de ahí lo empezaron a invitar a otro tipo de festivales. Bueno, ahora tenemos su disco donde comparte con él Rubén Albarrán de Café Tacuba, Muñequita Sintética, Alejandro Lora. Bueno, cantó con Aarón y su grupo Ilusión también. ¿No? Cómo se va conjuntando todo eso que niños se rechazaban, pero se vivía en la periferia, se empieza a juntar. Ajá, reunir. Así es. Bueno, pues el tiempo aquí ya sabes que en la tele corre muy rápido, mi querido Vic. Vámonos rápidamente a un corte más y regresamos con el último bloque de espacio para platicar sobre este tema. Muy bien, ¿sale? Gracias. Estamos de regreso, amigas, amigos, en Hablemos de Sexo y Cosas Peores, y no vamos a perder el tiempo. Seguimos, Vic, platicando sobre este asunto Hay un documental sobre el rock local queretano. ¿Cómo se llama? Se llama ¿Cómo suena la escena? De Jesús Estrada. Se estrenó en 2019. Habla en general de música queretana, pero hace énfasis en el rock. Sí. Y ahí se habla, personas que vieron en aquel entonces, en los 70, que siguen vivos, que Querétaro, después de Avándaro, se convirtió como en un remanso para el rock. Que donde está el TEC regional, ahí se hacían conciertos, que venía el Trisols y otros grupos, pero también a su vez invitaban grupos de cumbia, salsa, danzón, y convivían, digamos, la chaviza, como se decía en aquel entonces, con ya adultos y adultos mayores. Sí. Y venían de Guanajuato, de Jalisco, de aquí, digamos, del centro norte del país. Venían aquí. Ya más adelante, en los 80, se abre, comentábamos, este lugar en La Cañada. La escena del crimen. La escena del crimen, donde hacían los conciertos de rock, metal, y venían, pues, como dice Rafael Catana, Arturo Mesa, ya consagrados. Así es. Y la delegación Felipe Carrillo Puerto también se convirtió en esos espacios de expresión. Pero a diferencia de lo que pasaba acá, que era más rupestre en La Cañada y más rock and roll en el centro, en Carrillo era punk con La Moda Ridícula, que era la banda emblemática de ese entonces. Sí, y aquí algo que se ve en este muy buen documental es Querétaro ha sido un semillero del metal, del heavy metal. Pero antes de que continúes, fíjate que comentabas que Querétaro siempre ha sido como un remanso. Sí. Y no nada más en esas cuestiones, digamos, que estaban fuera de la ley. Dentro de la feria de cada año de Querétaro, antes de que estuviera en donde se encuentra ahora en el municipio del Marqués, la feria se realizaba donde son los juzgados cívicos familiares. Aquí en... Vega es... La burócrata por ahí, por esa zona, no me acuerdo. No me acuerdo, ahorita me acuerdo. Sí, bajando por Pasteur. Por Pasteur y el circuito Moisés Solana, el central de Abastos. Gracias, producción. En esa zona, ahí se armaba la feria. Y allí había un lugar que se llamaba el Casino Modelo. El Casino Modelo presentaba shows de transvestis, presentaba shows de ficheras, presentaba shows de danzón, o sea, grupos de danzón. Y había un día especial durante los 5 días que duraba la feria para el rock and roll. Y cada año venía el Tri, o el Tri Souls in Mind. O sea, es decir, cada año había una tocada de rock ahí. Mira, algo que... En los años 70, 80. Que mencionan en el documental y tienen mucha razón, y no solamente lo mencionan ahí. Dicen, Querétaro es una ciudad conservadora, mucha, pero era muy tolerante con estos temas, el rock and roll. Bueno, hasta Venustiano Carranza, cuando visitó La Cañada, diciembre previo a la Constitución, decía, a ver, aquellos que dicen que Querétaro es conservador, se equivocan, porque aquí han iniciado los grandes movimientos de liberación. Sí. Y apenas acaba de dar los resultados de una encuesta. Querétaro es uno de los estados
promedio que tienen un mayor respeto hacia la comunidad LGTB. Ya. Y donde se sienten mejor. No, eso dice la encuesta. Dice la encuesta, bueno, hay que creerles. Sí, ¿verdad? vamos. Finalmente, si bien se puede hacer una cosa de Querétaro, pero aquí se han tenido muchas libertades. A pesar de que ha sido uno de los últimos estados a nivel de la República en los que se han autorizado, por ejemplo, el tema de los matrimonios igualitarios. Pero eso es una cuestión más como política, pero a nivel social sí ha sido muy abierto. También se habla, después del sismo del 85 en la Ciudad de México. Bueno, la oleada. Y más se abre esta oferta. Decían, como los hermanos Mendoza de Six Bear. Pues eran los hermanos y decían, nos falta un bajista, no, pues dile al menor que aprenda. Ya en los 80, 90 dicen, no, pues son los que se conocen en las escuelas, a lo mejor no vivían en la misma colonia, no había esa identidad, pero ahí se conocían. Bueno, ahorita uno de los cantantes de Six, pues es el rector de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Fer Ferrusca. Así ¿no? es. Y sigue cantando ahí con la banda. Metal, o sea, finalmente es parte de la identidad. Por favor, si pueden ver este documental, hay una página que se llama Film In. Ahí de manera legal, ahí lo suben, lo maneja el Instituto Mexicano de Cinematografía y pueden encontrar este documental, cómo suena la escena, y ahí van a ver la historia musical que nació de Querétaro y los nuevos, donde ya hay involucradas una gran cantidad de mujeres en este movimiento. Así es. Sí, porque el rock and roll hoy ya es de parte de todos. Y hace algunos programas platicábamos precisamente con el quien fuera también vocalista de Six Beer, que es el hermano menor de los Mendoza, que se llama Álvaro. Y él ya tiene su propia banda que se llama La Maldita Profecía, y de cómo está funcionando hoy la escena musical en Querétaro, y que sigue siendo, desafortunadamente para todos, poco negocio, porque sigue siendo en la periferia y sigue siendo sin el apoyo de los medios de comunicación, digamos, formales. Y qué bueno, ¿no?, que mencionas esto. Si bien, por ejemplo, en este caso el rock urbano, rock de la periferia, empezó en la carencia, no necesariamente tiene que vivir en la carencia. ¿No? Pero ¿qué sucede? Los promotores dicen, no, es que es la esencia. No, no es la esencia. Debes tener respeto a los músicos, al público. Porque de repente vas a lugares donde están tocando y se empieza a mover la batería. No sabes si te va a caer algo. Ha habido muchos accidentes, claro. Y a los grupos que piden dignidad en ese sentido, por ejemplo, como el Aragán, dice, a ver, yo pido un camper. Yo pido un cuarto de hotel, porque voy a ensayo, me tengo que bañar, porque tengo que dar lo mejor al público. Y mientras se siga viendo las expresiones o los bienes culturales como si fuera beneficencia pública, pues no. No vamos Realmente a avanzar. son personas profesionistas, es su trabajo, generan bienes culturales, y los bienes culturales tienen un gran impacto positivo en la sociedad. Sin cultura no hay un desarrollo de la civilización. Tendríamos una civilización seca, estancada, a medias, estancada, inhumana. Sí. Entonces, por eso no es porque sea una cuestión emocional. No. Son personas que se preparan en todos estos aspectos. Perdón que haga este llamado. No, es que es real. Pero Yo es siempre real. lo he dicho, desafortunadamente en el rock and roll no hay no es una industria en nuestro país. Y tendría que haber la industria cultural, como lo llaman, lo que le llaman la economía naranja. Que es cómo generas clústeres. ¿Cómo que generas estas regiones culturales? Pero tiene que ser de una forma sistematizada para que sea industria y sea redituable. Para el que lo genera, sí, pero también para el que hace el financiamiento. Es que tendría que ser, y aquí ya voy a entrar con los temas sexuales, tendría que ser a tener los productos con presentaciones así. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ay, no le atino. Bueno, creo que es así. No, es así. Estás. ¿Sí? Esto es un kit de Sado, de los que vende Besa de mucho sex shop. Mira, estamos hablando que tenemos una industria aquí, y que está ligada, como ya lo comentábamos hace un rato, a todos los aspectos de la vida. Se me figura la parafernalia del heavy metal. Exacto. De hecho, por eso lo traje, porque es negro. Es la parafernalia, las máscaras. Las cadenas, las cadenas. Bueno, con el glam. Así es. Completamente, Motley Crue. O sea, yo no, el cantante de Judas Priest. Ajá. Por esta razón, él era homosexual o es homosexual. Ajá. Y él se vestía así. Dijeron, pues está bien padre el look metalero. Pero no, ya es, tiene una connotación estrictamente sexual. Sí, es netamente, yo lo veo y digo,
heavy metal. Así es. ¿Ah? Bueno, Vic, un placer estar contigo en este programa. Esperemos que no sea el último, por favor. Amigos, síganos a través de este canal 10 y aquí estamos a la orden en Hablemos de Sexo y Cosas Peores. Muchas gracias, gracias a todos.